¿Cuál crees que ha sido el error más grande en temas de orden público y seguridad? Los cese al fuego bilaterales. Hoy en el 73% de los municipios de Colombia hay presencia de alguna estructura criminal. Cuando a la gente le hablaban del fracking, la gente decía fracking, eso era como uno decir yo soy un gran asesino. Entre esos, por ejemplo, Claudia López, que hoy ya dio la voltereta, que no es raro en ella, y dice no, fracking sí. Yo hoy priorizaría salud. ¿Por qué? Porque es la inminencia de la muerte del ciudadano colombiano. El día que matan a Miguel, Petro le estaba despachando trinos de odio a Miguel, porque no es explicable desde el punto de vista del sentido común de quien representa en teoría, debería representar la unidad de la nación, y lo que hace es en un escenario tan doloroso, pues acentuar, digamos, la discusión de odio en Colombia. Un político de izquierda que usted respete. Jorge Robledo. ¿Álvaro Uribe o Federico Gutiérrez? Álvaro Uribe, siempre. Vamos a comenzar. Álvaro Uribe Vélez. Superior. Gustavo Petro. Inferior. Claudia López. Voltereta. Gustavo Bolívar. Mediocre. Y Abelardo de la Espriella. Disrupción. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Perfiles. El día de hoy nos acompaña una de las voces más firmes del Centro Democrático, uno de los políticos más críticos de este gobierno. Les hablo del congresista antioqueño Hernán Cadavid, quien se ha ganado un lugar muy importante en su partido. Hernán, bienvenido. Orlando, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por esta conversación y las gracias. Y muy chévere, vamos a conversar en este ratico de todo esto que ha pasado y de lo que viene, que es todavía más importante. Claro que sí, y también nos acompaña en la mesa Milani Gómez, doctora en marketing político. Mila, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, Orlando, nuevamente por invitarme, y por supuesto bienvenido el doctor Hernán Cadavid, uno quizá de los mayores defensores también del expresidente Álvaro Uribe. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por esa conversación. Hernán, arrancaste como asesor legislativo y luego te convertiste en la mayor votación a la Cámara por el Centro Democrático. ¿Qué experiencias nos puedes contar de esto? Y bueno, ¿qué se debe? Bueno, Orlando, yo creo que antes de la asesoría legislativa, mi inicio, digamos, mi debut, termina siendo de una manera muy espontánea en una tarea desde donde yo vengo, que es el norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Barbosa. Allá nací, ahí crecí y me formé ahí todo. Y digamos que ahí tuve como las primeras nociones de lo que yo sentía era el camino que había elegido para mi vida, que es la actividad política. Termino siendo por allá en la fundación del Partido Centro Democrático, año 2011-12, uno de sus directores de juventudes de ese experimento político que surgía en ese momento, liderado por el presidente Álvaro Uribe, y de ahí en adelante, pues sí, digamos, posteriormente fui asesor legislativo en esos primeros años, en ese primer periodo como del 14 al 16-17, y luego pues termino siendo coordinador del equipo de trabajo del presidente Álvaro Uribe. Y yo creo que ahí tuve como el mayor laboratorio de aprendizaje en mi vida y bueno, terminó aspirando al Congreso de la República en dos oportunidades. La primera fue en el 2018, con una campaña excesivamente sobria, por no decir que muy pobre. Austera. Austera, con un ejercicio muy bonito, porque me tiraron casi como al ruedo, como bueno, hágale, a ver qué puede. Y para el 2022 se replantearon pues muchos escenarios, aprendizajes. Es decir, que yo ya he sabido perder una campaña y también cómo enfrentar el reto para lograrlo el 22, que afortunadamente nos llevó a ser una de las votaciones más importantes en Antioquia, y eso pues lo tratamos de ratificar siempre. Claro que sí, ahorita nos contabas que eres del norte de Medellín. Cuéntanos esos inicios, digamos, en la política, por supuesto, más allá, personalmente, ¿quién es Hernán Cadavid? Bueno, barboseño, 38 años. Mi familia no está ligada a la vida política, nunca lo ha estado, ni mis hermanos, ni mis primos, ni absolutamente nadie. Es decir, a mí me gusta contar de alguna manera que ha sido un camino que partió de cero, no de otra forma. Y en esa misma medida, pues durante los años juveniles sentía un interés por la política, pero no como ese desarrollo, sino que nos hacíamos ojos, digámoslo así. Pero leíamos la situación por allá, hablando de la adolescencia, porque durante muchos años me dediqué al ciclismo y eso me ayudó mucho en la vida.
para la disciplina, para muchas otras cosas, pero yo durante años me ilusioné con que iba a ser un gran ciclista de Colombia. Pero fuimos dos entonces. ¿Sí? Sí, Ah, total. bueno. Entonces, seguí muy enamorado del ciclismo, pero no fui un gran ciclista de Colombia. Pero siempre tuve como esa sensación que ahí me estaba esperando lo que finalmente iba a ser mi camino. Y así fue mi construcción, digamos, desde el colegio, desde mis participaciones, la universidad, alguna presencia en temas del municipio, me gustaba el debate público, ahí había, digamos, como una inercia bonita, pero no fue sino hasta la universidad, cuando Álvaro Uribe a su vez era presidente de la República y yo era un estudiante universitario. Esa era mi única relación con él, del estudiante en Medellín al presidente de la República. Hasta que, pues por allá más o menos, año 2007, él hace una visita como presidente, yo voy a verlo y yo digo, algún día voy a estar con ese señor trabajando. Eso me lo prometí ese día y bueno, la vida me permitió realmente cumplir lo que para mí ha sido un sueño, pero más que eso, un gran escenario de aprendizaje en mi vida personal, privada, política esencialmente. Hernán, precisamente como nos dices, algún día voy a estar con ese señor Sí. trabajando, ¿sí? Hoy estás en el Centro Democrático y sin duda en el Congreso has hecho alocuciones, incluso algunas polémicas y fuertes, precisamente frente a lo que está pasando en el país. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor logro por este paso en el Congreso de la República? Puede ser a nivel nacional o incluso a nivel departamental. ¿Cómo le has ayudado a Antioquia en este escenario? Bueno, yo hubiese querido traer mejores noticias frente a esa pregunta que es como uno lo tiene que medir, pero nosotros nos encontramos en un contexto de una muy difícil oposición que cualquiera de las muchas iniciativas que hemos presentado, simplemente las mayorías del Congreso nos la arrasan porque dicen pilas que es de oposición, eso no puede avanzar. Entonces la tarea de nosotros ya no se trasladó al resultado legislativo, sino al control político. Y ahí sí hemos podido dar, digamos, unos resultados muy importantes en materia de inversiones en Antioquia, de cómo disminuyeron los recursos, los presupuestos para el departamento, cómo alertamos los riesgos que traían sobre nuestra región. En otras ocasiones, trabajando inclusive, quien creyera, con la Corte Suprema de Justicia, le impedimos al país que le crearan una nueva corte en Colombia que iba a elegir desde el Congreso de la República, es decir, la politización de la justicia. Y entre otras muchas razones, pues nos hemos convertido en un factor de denuncia que también nos trae unas cargas muy complejas de aspectos de corrupción del gobierno nacional y que nos ha tocado enfrentar a la vez, Mila, buscando un punto de equilibrio. Y es que uno no se puede convertir en el denunciante de todo sin proponer nada. Entonces hemos querido siempre guardar el equilibrio. Control político sí, pero que el país y la región nos puedan ver también como alternativa. Por eso siempre estamos planteando algo en función de el departamento de Antioquia, el equilibrio de nuestra región, o el impedir, por ejemplo, que hasta la fecha se haya profundizado ese instrumento de las llamadas áreas de la producción de alimentos que pretende el gobierno nacional en el territorio antioqueño, que hay que decir no es solamente el suroeste, también la tienen proyectado para el Bajo Cauca. Aquí hay que hablar de todo el departamento, porque hay regiones que tienen más dolientes que otros, pero el objetivo del gobierno es todo Antioquia y nosotros, digamos, por la vía judicial, ante las demandas ante la Corte Constitucional o ante las demandas ante el Consejo de Estado, por ejemplo, hoy estamos, ojalá en los próximos días a la espera, con una demanda que presentamos desde mi oficina, de retornarle a los antioqueños a Sabia Salud, que el gobierno nacional la arrebató. 1.7 millones de usuarios del régimen subsidiado que hoy han visto desmejorar todas sus condiciones. Pues verás que estamos tratando de un control político, pero no solamente de señalamientos, sino también de actividad, es decir, busquemos al De proponer. para avanzar. Ese ha sido el resumen de este tiempo. En este tiempo, en lo que queda precisamente del Congreso y de tu paso por él, ¿qué propuesta tienes? ¿Qué piensas hacer? Ahora nos hablas del tema de Sabia Salud. Yo creo que el tema de la reforma de la salud sin duda es algo que hoy en día a todos los colombianos nos tiene en vilo y estamos pendientes de qué va a pasar. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la República? ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Cómo podría el Congreso de alguna manera ayudar a que este tipo de reformas realmente sean benéficas para los colombianos? Mila, estamos
yo creo que en los últimos suspiros de este periodo del Congreso, porque si bien el periodo formalmente termina en junio 20 de 2026, también es cierto que ahorita ya hay una época preelectoral y que los sectores de la política nacional ya están concentrados en cómo retienen sus curules, cómo se reeligen, etc. Luego, el espacio del Congreso ha empezado a perder, digamos, intensidad. Hay todavía algunas amenazas allí, como es ley de sometimiento, que eso es muy importante hablarlo, porque es la amenaza que trae el gobierno nacional de brindarle unos beneficios a los sectores de la criminalidad. Por ejemplo, lo que pasó aquí en Antioquia, cuando subieron a la tarima a todos estos cabecillas de las bandas delincuenciales en la cárcel de Itagüí, pues esos van a ser los mayores beneficiarios de esas normas. ¿Qué incidencia va a tener esa gente en la política? Van a conducir sectores donde ellos tienen dominio para impedir que haya tranquilidad en la concurrencia electoral, etc. Tema de salud, se nos van acabando las esperanzas con este gobierno, no las esperanzas al país completas, porque el máximo órgano de la justicia en Colombia, la Corte Constitucional, le ordenó al gobierno, oiga, páguele a la CPS y gire los recursos que son necesarios. Yo le estoy ordenando, Corte Constitucional, y el gobierno aún así dilata y se inventa razones, que acláreme el fallo, que precíseme el fallo, que etcétera, etcétera. Y hoy tenemos una grave crisis de salud. Yo no veo un camino diferente cuando lo hemos hablado con los alcaldes, con los directores de los hospitales, con las regiones y con el sector privado, que preparar las condiciones para que el daño sea el menor posible en el tiempo que queda y empezar a remediar a partir de la entrada en vigencia del próximo gobierno. 7 de agosto del año 2026 por la tarde se tienen que estar tomando las primeras decisiones en materia de recuperación del sistema de salud y de muchos frentes. Hernán, y precisamente hablando del gobierno, ¿cuál crees que ha sido el error más grande en temas de orden público y seguridad? Todos, pero le voy a decir uno que, digamos, fue la piedra sobre la cual se subió el desastre de las decisiones del gobierno, los cese al fuego bilaterales. El gobierno entró el 7 de agosto del 2022. Ese mes de diciembre siguiente tuvimos la noticia del primer cese al fuego bilateral con el ELN. Ahí se encumbró la criminalidad, porque ellos lo que dijeron, gol, neutralizamos al ejército, no nos puede atacar porque estamos en cese al fuego. Pero resulta que como nosotros sí somos legales, es decir, las fuerzas militares, nosotros sí cumplimos, nos amarraron las manos en términos de acción militar. Pero los grupos delincuenciales siguieron cometiendo cualquier cantidad de ilicitudes, secuestros, extorsión, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que tuvo eso como consecuencia con muchas otras medidas que les permitieron eso? La expansión. Hoy en el 73% de los municipios de Colombia hay presencia de alguna estructura criminal. ELN, FARC, disidencias, Marquetal, la estructura, la que sea, pero está casi copado el territorio colombiano cuando veníamos de una disminución. ¿Ves? Digamos, la respuesta puede ser muy amplia, pero los cese al fuego bilaterales fueron el primer y gran error del gobierno nacional en esta materia. Y hace poco también hacías una denuncia acerca de la deserción de 30.000 miembros de la fuerza pública. ¿A qué crees que esto se da? En gran parte eso, Orlando, porque lo que terminó pasando, y Mila, fue lo siguiente. Piensen como en un gran abanico de errores. Uno fueron los cese bilaterales. Otros fueron las denominadas gestorías de paz. Entonces resulta que a cualquier gran criminal el gobierno lo bautiza y le dice, usted es gestor de paz. Eso tiene un efecto jurídico práctico y es que suspende las órdenes de captura sobre ellos. Aquí en Antioquia nos mataron 13 policías hace una semana. El responsable de ese frente es alias Calarcán, que fue capturado por las fuerzas militares en carreteras de Antioquia y dijeron, no, pero es gestor de paz, pobrecito, liberémoslo. Ahí tenemos el resultado de eso. Toda esa serie de hechos han tenido un golpe en la moral de la familia de la fuerza pública. La esposa, la mamá del miembro de la policía, que le dice, no te arriesgues más, mira lo que está pasando, ve a cuidar a tu hijo, no arriesgues a tu familia. Y eso ha venido teniendo un efecto cascada al interior de la fuerza pública, con más de 30.000 retiros del año 2022
7 de agosto a la fecha. 27.000, de esos 30.000 lo han hecho de manera voluntaria, es decir, de los que dicen, ya no más. Entonces aquí lo que hay que retomar la capacidad de la fuerza pública y ojalá reintegrar a gran parte de ese componente de oficiales, muchos de inteligencia, que son los de la experiencia y trayectoria, para volver a enfrentar eso el año entrante. Si no, adiós país. Precisamente como esta propuesta que mencionas frente a volver a darle el poder a la fuerza pública, también nos has hablado de las fumigaciones con glifosato como una opción para combatir el narcotráfico en nuestro país. ¿Crees que esto es nuevamente viable y por qué propones esto? Mira, aquí en el debate político han ido convirtiendo algunas discusiones como en una especie de temas vetados. Por ejemplo, cuando a la gente le hablaban del fracking, la gente decía, fracking, eso era como uno decir, yo soy un gran asesino. No comprendían ni siquiera cómo funcionaba. Entre esos, por ejemplo, Claudia López, que hoy ya dio la voltereta, que no es raro en ella, y dice, no, fracking sí. ¿Y por qué ahora fracking sí? Dice, no, porque ya hay estudios técnicos, siempre los ha habido. Voy al tema del glifosato. Convirtieron a punta de narrativa que el glifosato era el peor mal para el daño ambiente en Colombia. Y en eso contribuyeron porque yo quiero dar nombres. Alejandro Gaviria, cuando era ministro de la Salud, en el Consejo Nacional de Política Criminal, junto con otros nombres, votaron porque ya no más glifosato, cumpliéndole un compromiso a la negociación con las FARC en Cuba. Resultado del 2016, 17 y 18 y siguientes en materia de cultivos ilícitos. La gráfica está, Mila, se dispara. Y ese es el combustible de los grupos armados al margen de la ley. Entonces, hoy, ¿cuál es la única manera que tiene Colombia para enfrentar eso? Erradicación manual. Erradica tú 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia de manera manual. Eso, cuando dicen, no, es que erradicamos 800 hectáreas, eso es quitarle el pelo a un gato, porque cada vez crece más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Con nuevas tecnologías, con moléculas de mayor precisión, con fumigación, si se quiere decir, entre los bordes del cultivo ilícito y el lícito de manera manual, pero todas las grandes extensiones fumigadas, y como ha quedado demostrado que no hay mayor daño ambiental que de 170.000 hectáreas de bosque que se deforestan en Colombia al año, 90.000 las deforesta el narcotráfico. ¿Qué causa más daño ambiental? ¿Esa deforestación o la fumigación del cultivo ilícito? De lo contrario, nos va a seguir pasando lo que estamos viendo. Más minutos de silencio, más lamentaciones de policías muertos, más tragedias como las que vimos en Amalfi, más retorno de las minas antipersona donde ellos cubriendo sus cultivos. Si ellos saben, son muy habilidosos, saben que el cultivo se erradica manualmente, ¿qué hacen? Minar el territorio. En fin, por eso hemos planteado nuevamente que se abra la discusión de la fumigación aérea. ¿Crees tú que esto tiene que ver con esa cercanía del gobierno Petro con Nicolás Maduro? El narcotráfico tiene que ver con esa cercanía del gobierno con Nicolás Maduro y además ese alejamiento desde que comenzó con Donald Trump. Pero es que además lo que ha sucedido es que desde hace muchos años Venezuela se convirtió en la retaguardia de la delincuencia colombiana. ¿A dónde supuestamente han matado a Santrich? En Venezuela. ¿Dónde se supone que está Iván Márquez, atendido en hospitales de Venezuela? ¿Dónde se supone, todo digo se supone, perdón, se fugó o se fue el presunto responsable de la muerte de nuestro compañero Miguel Uribe, el tal Zarco Aldanive, Venezuela? Es claro que hay una conestación entre el régimen de Venezuela y el gobierno de Colombia, de ahora se respaldan y están de absolutamente amigos, sin reclamo alguno entre ellos. Ya hemos hablado precisamente, digamos, de esos proyectos y de en qué se está equivocando el gobierno, ¿cierto? Si tuvieses que priorizar un proyecto este 2026, ¿cuál sería y por qué? Un proyecto de nosotros para el 2026. Claro que sí. Yo creo que hay dos elementos. Es muy difícil tomar la decisión. Salud y seguridad. Yo hoy priorizaría salud. ¿Por qué? Porque es la inminencia de la muerte del ciudadano colombiano.
es la tragedia que atraviesa a todas las familias, porque usted la salud no tiene cómo sustituir los daños de manera inmediata. Las victorias tempranas en materia de salud no son tan ágiles como lo pudieran llegar a ser en seguridad. Son dos valores para mí muy importantes a retomar. Pero si usted me dice, yo tengo que elegir uno para retomar a partir del 26, se llama el sistema de salud en Colombia. Claro que sí. Bueno, vamos a pasar a hablar de un tema también que ha sido polémico y son los calificativos al presidente Gustavo Petro. ¿Sí? En ese orden, pues tú te sostienes sobre ellos o crees que de pronto ha sido más una estrategia desde la oposición? Yo, en lo personal, he tratado al máximo de evitar calificativos porque las conductas de él dicen tanto que no es necesario calificarlos. Por ejemplo, en donde sí he calificado, yo digo, ese tipo tiene que estar enfermo, este señor es un enfermo de la cabeza cuando lo que ha hecho es después, mira, voy a poner un solo ejemplo de muchos que puede haber. Emprende una campaña de desprestigio contra Miguel Uribe Turbay. El día que matan a Miguel, Petro le estaba despachando trinos de odio a Miguel, más de 43. Asesinan a Miguel. Esa misma noche empieza a armar una teoría dizque del hermano árabe de yo no sé qué cosas con yo no sé qué más. Luego dice que eso pudo haber sido el ELN. Luego dice que eso fue un cruce de esmeralderos, etcétera, etcétera. Cuando el país apenas, nosotros llevaremos 15 días de haber enterrado a nuestro compañero Miguel Uribe, emprende antier, una campaña de odio contra Paloma Valencia. No cabe otro calificativo. Este señor, en vez de traer una tranquilidad al país y decir, espere, no fuimos nosotros, evidentemente, etcétera, no sé qué, pero calme esto, lo que hace es acelerar todavía más la tribuna de odio contra otra de nuestras compañeras. Compañera que además tuvo una advertencia de amenaza de carro bomba en la ciudad de Cali en contra de ella, y él lo que hace es acelerar. ¿Qué cabe en la palabra de una persona de estas? Un enfermo social. Eso tiene que tener una descripción o una definición por parte de la ciencia, porque no es explicable desde el punto de vista del sentido común de quien representa en teoría, debería representar la unidad de la nación, y lo que hace es en un escenario tan doloroso, pues acentuar, digamos, la discusión de odio en Colombia. Como representante de Antioquia y hablando precisamente de esa campaña de odio y hablando precisamente de esa división que ha generado en el país, ¿crees que esa campaña de odio ha afectado a los antioqueños y a su visión y a lo que ha hecho él con nuestro departamento? Nos ha fortalecido. Yo creo que ha fortalecido el espíritu y la unidad de los antioqueños. Ha fortalecido la conciencia de muchas personas que estaban indiferentes frente a lo que sucedía. Nos ha fortalecido como un desafío que nos impone para decir, si no es por allí con el gobierno, tendremos que ser capaces nosotros de otras vías. Entonces, claro, nos afectará desde el punto de vista presupuestal, seguramente, temas superables en el tiempo, ojalá, pero nos ha fortalecido desde el punto de vista del espíritu y de la conciencia que tenemos que tener para decir, venga, que este odio aquí no cabe, y nosotros lo que vamos a hacer es sobreponernos a eso. Así que en ese sentido, en esa parte, se la agradezco, porque ha sacado a muchos de la indiferencia y nos ha llevado a la unidad. Y como futuro cercano, ¿se ve usted como senador, de pronto como gobernador de Antioquia y por qué no, como presidente? Usted sabe que yo, como se los contaba ahorita, pues mi laboratorio de aprendizaje, entre muchas otras cosas, se ha llamado el presidente Uribe y el día a día. Y más cuando les contaba que yo no vengo de heredar una curul o un espacio donde yo voy definiendo qué quiero a dedo, ¿no? Uno tiene sueños, proyectos y formas. Pero les voy a dejar esta anécdota. En el año 2013, aquí mismo, cerquita, Jaime Bailey, el periodista, le hizo una entrevista al presidente Uribe. Y entonces le dijo, presidente, pero para acabar, ¿usted qué consejo le daría a un joven que entra en política? Y le dio varios consejos, pero hubo uno que a mí no se me olvidó. Y fue que uno debe ir llevando día a día el sentido de las proporciones y primero concentrarse en cumplir la tarea para la que lo eligieron y después dar el paso para la que venga.
En ese sentido, sueños hay, Orlando, y proyectos, y por eso estamos acá. Pero por ahora vamos a cumplir la tarea del día a día para acabar esta cámara bien acabadita, bien hecha, honrando, digamos, ese honor que a mí me dieron. O sea, para mí no hay un honor más grande que yo haya tenido de verdad que decir, yo soy representante de la Cámara de Antioquia, de la gente de nosotros. Pues es un sueño cumplido. Entonces, ahí vamos. Total, además que cada día trae su afán, como dicen los viejos. Así es. Así es. Pasemos ahora a las preguntas rápidas, ¿tal? Perfecto, listo. Entonces, viene una de mis secciones favoritas. Preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Cree usted que el Centro Democrático tiene futuro sin Álvaro Uribe Vélez? Lo tiene que tener. Lo tiene que tener. Ese es el propósito que él se ha impuesto y la responsabilidad que nosotros tenemos. Daniel Quintero, ¿es un líder político o un oportunista? Es una persona que le tendrá que dar respuestas a la justicia por muchísimos actos de corrupción de su administración y de sus funcionarios. ¿En qué momento se ha sentido más tentado a dejar la política? No he sentido esa sensación. Está todo bien. Uno de los momentos, digamos, que más dolor y más cuestionamiento me han producido fue la muerte de nuestro amigo Miguel Uribe. Me llevó a mucha reflexión, a mucho cuestionamiento, cómo la velocidad de las cosas hace que todo siga adelante y uno, digamos, se pregunta y se cuestiona, pero no me llevó nunca, ni me ha llevado ni en los momentos de mayor dolor a pensar que hubiera que dar un paso a un lado en la actividad política. Un político de izquierda que usted respete. Jorge Robledo. Me parece que merece mucho respeto, porque sus ideas nunca los llevaron al nivel de el irrespeto o al señalamiento o a la persecución o a la difamación. Es un hombre que si usted va a confrontar con él, tiene que estar listo argumentativamente a confrontar con él. Uno con los otros tiene que estar listos para enfrentar la difamación y la persecución. ¿Álvaro Uribe o Federico Gutiérrez? Álvaro Uribe, siempre. Respeto mucho a Figo, tengo una buena amistad con él. Me parece que es, por supuesto, uno de los líderes actuales del país. Ya fue candidato presidencial, seguramente le esperé mucho más futuro, pero Álvaro Uribe siempre. Bueno, y hay otra infaltable, ¿Atlético Nacional o Independiente Medellín? No, Nacional ya. Ya tenía unas dudas ahí con el Medellín que me seducía, pero después de tanta cosa, Nacional. Recientes. Con el homónimo con mayor razón. Así es. Sí. Hernán Cadegónima, que me preguntan mucho por él, que fue un líder político muy importante de Antioquia, de la dirigencia de este departamento, fue presidente del Nacional, creo que también concejal de Medellín, Sí. pero no tenemos, digamos, relación familiar y debe estar muy tranquila su familia porque a él lo recuerdan mucho en el departamento y con gratitud. Entonces, ahí le mando un mensajito a la familia y que lo recuerdan mucho. Claro que sí, además, líder del Partido Liberal. Y por último, ¿usted cómo se define en una palabra? Constancia es lo único que quiero pensar, que quiero hacer y creo que es el único camino a los resultados, no hay otro. Muy bien, vamos a pasar a otra sesión bien interesante, Hernán, y es que te voy a decir el nombre de un líder político de Colombia y tú lo vas a describir con una palabra, máximo dos. Bueno. ¿Listo? Vamos a comenzar. Álvaro Uribe Vélez. Superior, Gustavo Petro. inferior, Miguel Uribe Londoño. ejemplo, Daniel Quintero. paso, María José Pizarro. sin palabras, Claudia López. voltereta, Gustavo Bolívar. mediocre, María Fernanda Cabal. tesón, Y Abelardo de la Espriella. disrupción. ¿Bien? Muy bien, ¿Listo? y es así como hemos llegado al final de este nuevo capítulo de Perfiles. Hernán, ya están las cámaras para que le mandes un mensaje a todos estos antioqueños y por supuesto, demás personas en el país que ven Perfiles y Somos Oriente. No, mire, primero muchas gracias a ustedes porque a mí me da mucho gusto que pueda haber una conversación con una opinión refrescante, nueva, de nuevos proyectos. Somos Oriente, muchas gracias. Segundo, nosotros no tenemos otro camino diferente como ustedes o como nosotros al de la persistencia en un proyecto que creemos el camino correcto.
Y en un tercer momento, un mensaje a la región, al oriente especialmente, al país, porque yo sé que a ustedes los ven en muchas partes. Aquí no tenemos otro camino. Esto no es para el 2026 de si izquierda o derecha, sino del país viable o país inviable. Y yo creo que esa es la invitación que tenemos que tener todos. Y ese es el propósito en el que nos tenemos que meter. Discutiremos luego sobre partidos. Si nos van a acompañar en el Centro Democrático, bienvenidos, estaremos felices. Pero la conversación tiene que ser e ir mucho más amplia que todo eso. Y gracias a ustedes por permitirnos este espacio, que es con lo que contamos para llegar a más y más y más antioqueños. Claro que sí, bueno, y es así como hemos llegado al final del programa. Nos vemos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Perfiles. Hasta la próxima.